Sí, bueno. Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente compartiendo la palabra con ustedes. Y quiero compartir en este día un tema que es un tema profético y a la vez es un tema muy actual, porque nos indica la forma en cómo cuando el hombre quiere buscar a Dios, pero no lo hace bajo los términos que la Escritura nos enseña, puede llegar a formar algo tan terrible como las religiones. Y este tema es el tema de la Torre de Babel. Es un tema que además es profético, porque esto que ocurrió en la Torre de Babel es algo que va a pasar al final de los tiempos y que ya está ocurriendo también, y que si no somos cuidadosos podemos llegar a caer en esto. Este tema se refiere a una construcción que los hombres después del diluvio, dice la Escritura, que comenzaron a realizar, haciendo varias cosas que no debían haber hecho, porque incurrieron en varias faltas. Dios les dio ciertas indicaciones, pero ellos decidieron hacer las cosas a su manera y empezaron a edificar una torre que tenía pues la finalidad, dice el texto, de llegar a los cielos. Voy a explicar cada una de esas cosas. Obviamente querían llegar a los cielos, pero querían llegar sin Dios. O sea, querían, es como decir, ¿para qué necesito a Dios? Yo puedo, yo sé cómo hacerlo, tengo la fuerza, tengo el poder. Y entonces Dios, en respuesta a eso, hizo varias cosas que son proféticas, que ocurren en las personas que no toman en cuenta a Dios en sus vidas, pero que sí quieren buscar a Dios. Voy a repetir esa frase. Esto ocurre en personas que no toman en cuenta a Dios en sus vidas, pero sí lo quieren buscar. Y cuando digo que lo quieren buscar, me refiero a que quieren su bendición, quieren su ayuda, quieren su cuidado, pero no quieren sus reglas, no quieren sus lineamientos, no quieren compromisos, no quieren someterse, solamente buscan los beneficios que vienen de parte de Él. Vamos a leer Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, y después vamos a pedir a Dios que nos ayude. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, por favor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado de hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Oremos, por favor, pidamos a Dios. Padre, gracias por la vida que nos das en este día. Tu bendición es grande hasta este día y hoy queremos pedirla para comprender tu palabra. Tú has establecido, Señor, una forma en que debemos buscarte, y ciertamente has dejado este relato, esta historia, para que podamos comprender los riesgos de hacer las cosas lejos de ti o sin ti, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a aplicar esto a nuestras vidas también, pues no queremos estar en la confusión que estuvieron estos hombres una vez que tú les confundiste, Señor. Por favor, háblanos, enséñanos, ministranos, ayúdame, por favor, Señor, a transmitir este mensaje con sencillez y con claridad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La palabra Babel, que es la torre de esta ciudad, tiene dos acepciones. La que la Biblia contempla es la palabra hebrea Balal.
Y esa palabra balal significa literalmente confundir o confusión. Pero tiene que ver mucho con el ecumenismo que hoy en día se quiere manejar en la tierra, en donde se pretende que todas las religiones se unan y se haga una sola religión. Dicen, la lógica de ellos es, pues si todos buscan a Dios, ¿para qué estamos separados? Mejor todos juntos. Si el católico busca a Dios, si el ortodoxo busca a Dios, si el presbiteriano busca a Dios, si el Dalai Lama dice que busca a Dios, y si cada iglesia y cada representante, y si los indígenas de los pueblos buscan a sus dioses, pues mejor nos unimos todos y así no tenemos confusión. Pero Dios dice que esto realmente es confusión, es confundir. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Vamos a leer el verso 1, vamos a ir desglosando los textos para entender, porque no se nos da mucha más información que los versículos 9 que están aquí. Dice el verso 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Algo muy importante, después de que Dios trajo el diluvio a la tierra y Noé descendió del arca en el monte Ararat, obviamente que Noé hablaba con sus hijos una misma lengua. Ahora, si nos hiciéramos la pregunta, ¿cuál es la lengua que ellos hablaban? Pues es una pregunta que hasta hoy no se tiene respuesta. No se sabe realmente cuál fue esa única lengua que se tenía. Lo que muchos lingüistas sí creen, y también yo lo creo, es que el lenguaje tuvo que haber tenido un origen divino. Es decir, los hombres no pueden, porque cuando dice, fíjense, hay una diferencia importante, tenía toda la tierra una sola lengua, pero además dice que hablaban unas mismas palabras. Pensará usted que es una redundancia, ¿no? La lengua tiene que ver con el idioma, pero las palabras tienen que ver con lo que para ellos significaba. Es decir, que se podían entender fácilmente. Esos son los modismos que podemos utilizar frecuentemente y que si vamos a otro país, pues no se entienden comúnmente porque no son las palabras iguales, ¿sí? Una vez uno de mis primos viajó a Costa Rica, a Puerto Rico, perdón, y cuando llegó le dijeron que estaba muy hermoso. Y mi primo cuando le dijeron eso, pues se puso todo rojo, se puso apenado, es que estás muy hermoso. Ya después supo que hermoso significaba obeso, gordo, pero él pensaba que hermoso significaba guapo. Entonces ya que supo el significado, dijo, no, pues ya no se puso rojo, también se puso rojo, pero ahora de pena, ¿sí? Porque no hablaban las mismas palabras. A eso se refiere el texto. Es la misma palabra, pero no significa lo mismo. En este tiempo los hombres hablaban el mismo lenguaje, pero también significaban lo mismo las cosas. Quiere decir que había una comunicación perfecta y los idiomas hasta el día de hoy que tú conoces, el español, el francés, el inglés, son lenguas que apenas tienen 400, 500 años de existir. Pero esta lengua de la cual está hablando la tierra, de la cual habla, la Biblia en esta tierra de Sinar, es un lenguaje que tendría aproximadamente 2500 años. ¿Cuál es esa lengua? No la sabemos. Hasta el día de hoy los lingüistas, incluso ha habido quienes han buscado hacer experimentos para descubrir esa lengua y han puesto bebés con personas sordomudas para que no aprendan ningún lenguaje y que de manera natural, dicen, puedan ellos hablar esa lengua y esa lengua que hablen esos niños, pues es la lengua que Dios creó. Ninguna de esas cosas ha resultado, solamente hay suposiciones. La verdad es que todos los seres humanos lo aprendemos por la imitación y por la enseñanza. Prácticamente no hacemos nada nuevo solos, sino que todo lo que hacemos es fruto de algo que hemos visto o que hemos oído, es la forma natural de aprender. ¿Cuál era esa lengua? Es una pregunta que hasta el día de hoy no tiene una respuesta. El primer lenguaje escrito fue el lenguaje de la lengua sumeria o acadia, que se hizo un lenguaje que se llamaba cuneiforme, y es el primer registro que tenemos de un lenguaje aproximadamente más o menos 2000 años antes de Cristo, o tenemos más años todavía atrás, el Egipto antiguo o el copto, son idiomas que todavía se hablan. En la iglesia ortodoxa, en la iglesia rusa ortodoxa, se habla todavía el copto. El copto sería el equivalente del latín que se hablaba en las iglesias, ya no se habla hoy, pero se usa todavía en la liturgia de las iglesias católicas, pero pues nadie lo entiende. Hablan en latín y la gente no capta, hablan en copto en las iglesias ortodoxas, nadie entiende a qué se refiere porque son lenguas que ya están muertas, ya nadie las habla, no se usan.
Aun si tú fueras a Roma hoy, a Italia, y hablaras latín, la gente no te entendería, porque el idioma romano actualmente, o el idioma italiano, sería el nombre correcto, no se parece en nada al latín. Hay semejanzas. ¿De dónde surge la lengua? Este versículo 1 es muy importante porque nos deja entender que Dios le dio al hombre una forma de comunicarse. Y el hecho de que los lingüistas no sepan todavía de dónde viene el primer idioma ni sepan cómo es una evidencia más de que fue una creación misma de Dios. Es decir, Dios te dio la capacidad de comunicarte, pero primeramente para que te comunicaras con Él. Él no necesita un lenguaje, conoce todas las lenguas obviamente, pero Dios nos da a nosotros una lengua y nos da las mismas palabras también para poder comunicarnos con Él. La humanidad había sido destruida por causa del pecado y ahora quería que los hombres lo buscaran, pero no en ciudades, porque las ciudades son caldo de cultivo para el pecado en hombres inconversos. Y así es siempre, ¿verdad? ¿Qué hacen las personas que buscan a alguien que trabaje en su casa? ¿De dónde van a buscar gente siempre? ¿De otra ciudad? ¿Sabes de dónde van a buscar gente? Eso ya está camino también. Dice, voy a traerme una joven de un pueblito, porque allá la gente no está maleada. Y es cierto, la gente cuando vive en provincia, cuando vive en lugares donde no hay ciudades grandes, es menos la maldad. Hoy en día, por cosas como el internet, ya eso está cambiando y ni aún en los pueblos pequeños ya se escapan de toda la ola de maldad que hay. Pero todavía hace 20 años, 30 años, traer una persona de provincia a trabajar a tu casa prácticamente era sinónimo de que iba a ser honesta, de que iba a ser trabajadora, de que iba a ser confiable por los valores que tenían. Pero en las ciudades, ¿qué pasaba? En las ciudades no, porque en las ciudades la gente se malea, aprende malas mañas, aprenden el pecado, aprenden a mentir, y eso Dios desde el comienzo lo estableció. Vamos a leer Génesis 9, versículo 1. Fíjense cómo le dijo Dios a Noé después que descendió del arca. Le dijo lo mismo que le dijo a Adán. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Cuál era el mensaje? Fructificar y multiplicarse son dos palabras diferentes, así como el lenguaje y las palabras del versículo 1 de Génesis 11. Multiplicarse tiene que ver con tener hijos, crecer en número, pero fructificar tiene que ver con madurar, con crecer. Y la única forma en que el hombre madura realmente es cuando conoce a su Dios. Cuando el hombre no conoce a Dios, nunca madura. Está esclavo de los mismos pecados toda su vida, aunque tenga 80 años, sigue el ancianito esclavo de los pecados que tenía desde que tenía 20 años. Nunca ha madurado en su carácter. Multiplíquense, pero la tercera instrucción fue: llenen la tierra. O sea, espárzanse, llenen la tierra, ocupen el territorio. El anhelo de muchas personas cristianas cuando vienen a Cristo y conocen a Dios y se dan cuenta de toda la maldad que los rodea, el anhelo muchas veces es: me quisiera ir a vivir a una casa en un lugar remoto y criar ahí a mis hijos, lejos de toda la influencia que hay en la ciudad, lejos de la influencia de toda la familia, lejos de la influencia de todos los medios de comunicación que estamos rodeados. Y es cierto. ¿Por qué? Porque cuando una persona aprende a conocer a Dios, se da cuenta que hay muchos obstáculos. Y cuando tienes tu hijos y quieres criarlos, lo menos que quieres es que ellos crezcan en ambientes viciados, como en los que tú quizás y yo crecimos, donde no había control, donde no había cuidados, donde la maldad estaba a la mano siempre, donde siempre ocurrían circunstancias que quisieras que no hubieran pasado, que tus hijos no hubieran visto, pero no ocurre así. Entonces, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Y qué hicieron los hombres en Babel? Lo primero fue que se juntaron en una ciudad, una llanura grande, y empezaron a vivir ahí. Dios les dijo: no, llenen la tierra. No quisieron hacerlo. Babel es la base espiritual de las religiones, pues Sinar, que es la llanura de Babilonia, es un tipo del mundo en donde el hombre empieza a hacer las cosas a su manera, a su manera. Y esa es la misma forma, y fíjese que una persona puede hacer las cosas a su manera aun cuando viene a la iglesia. Hay personas que asisten a la iglesia, se congregan cada domingo, frecuentemente están, incluso puede haber personas que sean parte de una iglesia, pero aún así decidan no vivir conforme a la palabra de Dios.
Y pues yo soy cristiano porque yo conocí la Biblia y ahora voy a vivir mi vida como yo quiero. Y están viviendo a su manera también, pero dentro de la iglesia. Bueno, Babel o Babilonia, que es lo que vamos a ver el día de hoy, es la madre de todas las religiones, es la madre espiritual, porque la filosofía y la forma de pensar que tenían estos hombres fueron las que sentaron la base para todas las religiones que actualmente existen. Tal vez la intención primaria de ellos no era esa, pero conforme el tiempo pasó y las cosas fueron degenerando, terminaron convirtiéndose en una religión. Una religión más, a pesar de la buena intención que podían haber tenido. Por eso lo primero que hicieron fue, vamos a leer otra vez, Génesis 11, versículo 2, ahora. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Verso 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. También voy a explicar un poquito acerca de este verso más adelante. Verso 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, que Dios dijo no, ciudades no, y una torre. ¿Por qué les vino la idea de la torre? ¿Cuál era su idea? Cuya cúspide llegue al cielo. Ahora algunos pensarán, pero pues, ¿qué tan alta sería? Realmente la idea no es tanta la altura. La imagen que comunica que querían llegar al cielo era más bien que ellos querían alcanzar lo divino o hacer que Dios bajara donde estaban ellos, si quieres verlo así. ¿Para qué? Pero sin Dios. Y además es algo muy importante, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Sabe quién fue el primer hombre al que Dios esparció sobre la tierra? Pues fue Caín. Una vez que Caín mató a su hermano Abel, dice la Escritura que le puso una señal sobre su frente y tuvo que andar errante sobre la tierra. Entonces todavía tenían clara la idea, lo que había pasado a Caín. ¿Qué querían hacer? Asegurar su estadía. Obviamente, no considerar lo que decía Dios. Vamos a leer el Salmo 115, verso 16. Salmo 115, verso 16. Dice la Escritura, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios hace una diferencia muy clara. Los cielos son los cielos de Dios, pero la tierra es para los hombres. ¿Qué querían en este caso los hombres? Quiero llegar al cielo. Hay varias traducciones posibles. Una es que ellos querían realmente observar los cielos. Desde muy al comienzo, Dios le advirtió a los hombres que solamente Él podía ser adorado. Pero siempre el cielo, las constelaciones, las estrellas han representado un símbolo de reverencia para el ser humano. Y muchos son las personas que durante la historia se han dedicado a estudiar los cielos de una forma no científica, sino de una forma más bien, vamos a llamarle así, agorera, para intentar descifrar el futuro. De ahí viene la idea de los horóscopos, intentar descifrar qué me espera en el futuro. Y de ahí viene algo llamado la astrología. No confundir con la astronomía, que es una ciencia que está basada en los movimientos de los astros, sino que la astrología está basada en creencias, ¿verdad? Que si las estrellas están en tal lugar, que si tú eres de tal signo zodiacal, que si tú tienes tal ascendencia de tal planeta y tienes tal carácter, y entonces empiezan a querer descifrar el carácter o la vida de las personas, lejos de la Escritura completamente. O sea, a Dios no les hace falta. Entonces, los cielos son los cielos de Dios. Vamos a leer Génesis 11, versículo 3 nuevamente. Y algo muy significante. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Hasta ese momento no había edificaciones como las conocemos el día de hoy. Ladrillo cocido y asfalto. Dios había determinado que los hombres usaran piedras para adorar a Dios. De hecho, cuando Dios le dijo a Abraham que iba a hacer un altar para él, siempre les dijo,
vas a hacer un altar de piedras no labradas. Tenían que ser piedras tal como estaban en la naturaleza. No las vas a cortar, no las vas a alinear, va a ser con piedras no labradas. Y es un significado espiritual muy importante. En Babel hicieron ladrillos, ¿por qué? Los ladrillos, ¿cómo son? Tienen una cualidad, son todos iguales. Son todos idénticos, el mismo tamaño, el mismo peso, el mismo grosor. Las piedras son diferentes. ¿Qué buscan las religiones hacer para adorar a Dios? Buscan hacer sus propias ciudades para edificarse a sí mismas. Buscan que las personas sean todas idénticas, que cumplan sus normas, que cumplan sus razones de vivir. Pero Dios dice, me van a adorar con piedras no labradas por mano humana. Son piedras que yo creé, que yo designé, que yo edifiqué. Y entonces hicieron ese ladrillo, lo cual es un tipo de la fuerza del hombre, pero la piedra es un tipo de la creación de Dios. Fíjese cómo va a haber siempre una contraposición, lo que Dios creó y lo que el hombre diseña por su propia fuerza. Además, para hacer el ladrillo se ocupa paja, que es un desecho sobrante del trigo, y barro, que es un tipo del hombre. En cierta forma, el ladrillo es como edificar algo que llegue a Dios, pero por mi fuerza y con lo más bajo de mí, con los desechos de mí. ¿Por qué? Porque decidí no tomar en cuenta a Dios en mi vida y en mis decisiones. Entonces, coso ladrillo, lo hago y de esa forma yo quiero llegar hacia Dios. Además, construyeron una torre que a la vez era fuerte y resistente al agua porque usaron asfalto. Aquí dice claramente que usaron asfalto en lugar de mezcla. ¿Se ha pensado usted por qué usaron asfalto? La verdad es que el asfalto no es muy bueno para unir, es mejor la mezcla. Porque había habido un diluvio. Y aunque Dios dijo que no iba a traer otro diluvio, ellos en su corazón pensaban, puede llegar otro diluvio. Dios no va a cumplir su palabra. Hagamos una construcción que esté alta para que si llega un diluvio no nos inundemos y que a la vez resista el agua, por eso va a estar calafateada con asfalto, que tiempo después también utilizó la madre de Moisés cuando calafateó la canasta en la cual lo puso en el río Nilo y no entraba el agua a la canasta. Esa era la idea de ellos, o sea, la rebeldía por todos lados. Pero el plan era llegar a los cielos. Voy a buscar a Dios, pero voy a buscarlo a mi manera. Incluso hay una canción muy famosa que cantaba Frank Sinatra en los años 50, 60 y fue como un himno. Fue como un himno porque esa canción se llama A mi manera. Y lo que dice en sí mismo es que el hombre va a hacer las cosas como él quiere. Lo que diga Dios, no me importa. Lo que diga su palabra, yo tengo mi manera de hacer las cosas. ¿Y a qué he llevado esto a la sociedad? Vea usted la sociedad. Vea usted las familias, vea usted los hijos, vea usted hacia dónde estamos llegando. Cuando el hombre decide edificar a su manera, usualmente no va a tener un buen destino, porque las cosas que el hombre hace son un pobre sustituto de la fuerza que Dios trae a una familia, a una casa, a una vida. La mezcla, además, utilizada a base de arena, agua y cal, representa al hombre su constitución. Arena, agua, cal, y el agua es un tipo del bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? El asfalto protege del agua, es como una imagen diciendo, no queremos lo que tiene que ver con lo que Dios dijo. El bautismo como tipo del arrepentimiento es como decir, yo no ocupo arrepentirme, yo soy bueno, yo sé cómo vivir mi vida, yo no necesito a Dios. Todo eso era un significativo muy importante. La cúspide tenía que llegar hasta el cielo. ¿Qué significaba esto? Que la parte superior de la torre estaba destinada a observar los cielos. Es dudoso que creyeran que podían edificar hasta el cielo, ¿verdad? Hoy en día la torre más alta que tenemos en Malasia, en la ciudad de Kuala Lumpur, tiene 850 metros de alto. Y es lo más alto y realmente te da un nombre porque hoy en día Malasia, aunque es una ciudad muy pequeñita, es más grande Veracruz que Malasia, pero tiene las torres más altas del mundo. Y en el mundo es conocida por sus torres. ¿Qué le da eso a Malasia? Un nombre. Aunque soy pequeño, pero tengo fuerza porque tengo las torres más altas de todo el mundo. Ellos querían tener un lugar en donde observar los cielos. La astrología y las prácticas ocultistas tienen su historia en Babel.
en esta torre de Babel, ¿sí? Además, la torre que edificaron seguramente no la edificaron sobre la planicie, porque si quieren llegar alto lo que buscan siempre son cerros o lugares altos. Hoy en día tenemos telescopios que están construidos, por ejemplo en California, en el monte Palomares, que es el monte más alto que hay en California, están construidos varios telescopios. Los edifican no en la base de la tierra, sino en lo más alto que se pueda para estar más lejos de la atmósfera y poder observar mejor este lugar. Ahora, algunos han dicho que la Torre de Babel realmente solamente es una parábola que no existió. Pero ¿sabe usted que esta torre fue real? El antiguo historiador griego Heródoto dijo que la Torre de Babel aún estaba en sus días y que él la vio. Entre las ruinas de la antigua Babilonia, dice, se encuentran los restos de una edificación de 51 metros de alto y 130 metros de base. 130 metros de base es más alto que lo que tiene la Torre Latinoamericana, por ejemplo. Era una base muy alta diseñada para edificar muy alto, construido de ladrillos secos en 7 plataformas que corresponden a los 7 planetas conocidos en ese entonces y cuya cúspide contenía los signos del zodiaco. Vamos a ver unas imágenes de lo que han representado como Babel. Obviamente estas son representaciones de lo que han descrito historiadores, pero en su tiempo no lo hubo. Esa es una de las imágenes más famosas que representan la torre inconclusa y cómo era una torre que, si usted se fija, sobresalía sobre de todas las cosas. Usted pensaría 51 metros no es muy alto. La torre latinoamericana hoy es más alta, ¿verdad?, que esa torre, pero en aquel tiempo no existían construcciones de ningún tipo, menos altas, y 50 metros sería como un edificio de 17 pisos aproximadamente de altura, es muy alto. Ahora, ahí llegaron porque ahí se detuvo la construcción, pero ellos pensaban continuar edificando. Y en medio de la ciudad, aunque parece ser que no sería en medio, pero bueno, esto es parte de la cultura. Siguiente imagen. Hay unas edificaciones que se llaman zigurats, está el nombre aquí estas zigurats, y son edificaciones que se hacían con propósitos religiosos. Las pirámides de Egipto, por ejemplo, tenían fines religiosos, no eran tumbas. Realmente no están hechas para ser tumbas, fueron hechas como medios para poder conectarse con el sol. Por eso el 21 de marzo mucha gente viaja a Teotihuacán, porque hay una confluencia del sol con la imagen de una serpiente que representa al dios Quetzalcóatl, y la gente va a llenarse de energía. Todo ese tipo de ideologías que están muy elaboradas. Y además la pirámide de Teotihuacán están en la misma latitud que las pirámides de Egipto y son de la misma base, la misma proporción. Y toda esa idea tiene con ideologías que buscan la adoración de los cielos, el conocimiento de los dioses, entre comillas, de la tierra, y los zigurats fueron las primeras edificaciones que hicieron. Ahora sí, la siguiente, otra representación más. Una torre que podía llegar muy alta, quedó inconclusa. Una torre que fue edificada porque todos los hombres que había en ese momento se entendían perfectamente y había mano de obra, había voluntad y había también rebeldía en contra de Dios. Y la última que tenemos aquí, después, ¿qué hizo Dios? Que trajo una confusión. Vamos a ver todo ello. Vamos a ver antes Génesis capítulo 4. Vamos a leer Génesis 4, solamente un versículo aquí. En el versículo 13. ¿Qué hizo Dios con Caín, el primer hombre que se rebeló en contra de Dios? Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Sí? ¿Qué hizo entonces Caín? Fue errante y extranjero. Dirás tú, bueno, errante y extranjero, ¿de qué? ¿Quién lo iba a matar? Pues otro hermano de él, ¿verdad? Otro hermano de él que sabía que había matado a su hermano, podían intentar vengarse matándolo a él también, y Caín lo que hizo fue desterrado. Y vamos a Génesis 11:4, rápidamente, fíjese lo que pensaban los hombres de Babel. Génesis 11:4,
edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. ¿Por qué? Por si fuéramos esparcidos. Lo mismo que le pasó a Caín. ¿Qué tenían en su corazón? O sea, estaban como preparándose para el juicio de Dios, para que si nos esparcen, cuando queramos buscar dónde nos tenemos que juntar, vamos a ver la torre y desde lejos vamos a poder ver fácilmente dónde debemos estar. Una edificación alta, una torre muy alta, se puede ver desde cientos de kilómetros de distancia. Y así, si somos esparcidos, vamos a poder regresar y juntarnos otra vez. Todo esto es muy importante y es muy interesante. Y además querían, dice, un nombre propio. ¿Qué significaba eso? Ellos querían, número uno, no querían que Dios reinara sobre ellos. Quiero una institución donde yo tenga mi propia identidad. ¿Se acuerdan qué hicieron los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y Moisés no descendía del monte Sinaí? Le dijeron a Aarón: haznos dioses, queremos nuestros propios dioses, porque a Dios no lo vemos. ¿Se acuerda qué pidió más adelante el pueblo cuando Saúl fue el primer rey? ¿Sabe qué dijo el pueblo? Queremos nuestro propio rey como lo tienen en la tierra, porque no tenemos un rey. Les digo, pero ese rey les va a quitar su dinero, va a abusar de ustedes, los va a tener trabajando para él, les va a poner mano dura, no le hace, queremos nuestro rey. O sea, esto era lo mismo. No quiero que Dios gobierne, yo quiero tener lo mío propio. No quiero que digan: es que tú lo que tienes lo tienes por Dios. Yo quiero tenerlo porque yo lo tengo por mí. Yo puedo, yo sé. Es una base del orgullo humano, una identidad, una institución humana donde Dios no ponga sus reglas, tal como las religiones. ¿Sabe qué hacen las religiones? Pues sí, la Biblia dice esto, pero aquí en esta iglesia tenemos esta costumbre. Sí es cierto, la Biblia dice aquí esto, pero aquí acostumbramos a hacerlo así. Entonces, ¿para qué te sirve la Biblia? La toman como un buffet para tomar las partes que les gustan, que les convienen, y las que no quieren las hacen a un lado. Es la misma razón de ser del propio Babel. Querían un nombre, pero dice Dios que Él es el que nos da su nombre y que quiere que nos llamemos de su nombre. Vamos a leer Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17. Por esto usted va a entender el día de hoy, al acabar este estudio, por qué Babel es la madre de todas las religiones de la tierra. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios te dice: no eres uno más del montón, para mí tú eres importante, eres único, y tanto es así que en aquel día vas a recibir un nombre nuevo. ¿Se ha fijado que en la Biblia, cuando las personas se convertían a Dios, a veces cambiaban su nombre? Por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo, no se llamaba Pablo realmente, su nombre era Saulo. Y Saulo significa una cosa y Pablo significa otra. Y la idea es que cuando Dios te transforma, Él te da una identidad, pero esa identidad está ligada a Él, a Dios. Cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios, no se llamó más Jacob, sino que se llamó Israel. Y tenía otro significado. Ok, ese nombre nuevo te lo va a dar Dios. ¿Y quién sabe aparte de ese nombre? ¿Quién lo sabe aparte del dueño? Pues lo sabe Dios. Entonces, ¿con quién es el vínculo? Yo sé el nombre, yo y Dios. ¿Y qué querían los hombres de Génesis 11 en Babel? Querían su propio nombre sin Dios. ¿Sí? O sea, lo mismo que Dios prometía, como diciendo: yo también te voy a dar una identidad, no te preocupes. ¿Qué le dijo Dios a la mujer cuando le engañó en el huerto de Edén? Serás como Dios, no necesitas a Dios. Si haces lo que yo te digo, vas a poder ser como Dios. Y fue una mentira, lo que obtuvieron fue muerte, fue destrucción, fue ser echados del huerto del Edén, y fueron muchas consecuencias más. Isaías 45:4, vamos a ver cómo esto se cumple
En este mismo tiempo del final dice la Escritura: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Aquí está hablando Dios de cómo, aunque Dios escogió al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se rebeló, dice: yo también te di un nombre nuevo y te puse sobrenombre. Ese sobrenombre se refiere a esa piedrecita que Dios les iba a dar y que ellos aún así decidieron no caminar en sus caminos. Qué triste es esto, que Dios quiere tener una relación contigo, una relación personal contigo, y el hombre decide que no, yo a través de mi religión. Por eso las iglesias se hacen sacerdotes, ¿verdad? No, tú no puedes tener comunión con Dios. Tiene que pasar el hombre a hacer los pases mágicos y te va a transformar el pan en el cuerpo de Cristo, porque tú solo no puedes tener comunión con Dios. Solo si yo te doy a Cristo, tú puedes tener a Cristo, pero si yo no te doy a Cristo, tú no puedes tener a Jesucristo. ¿Y qué dice la Escritura? Que Él quiere tener una relación personal, sin intermediarios, contigo. Y la base de la religión es cuando el hombre decide quitar, o en lugar de tener una relación él directamente con Dios, quiere que alguien le enseñe. ¿Por qué Dios levantó a Moisés? ¿Sabe por qué? Porque cuando oyeron la voz que hablaba Dios en el monte Sinaí, en el Éxodo, cuando recibieron los 10 mandamientos, ellos dijeron: no queremos oír la voz de Dios nosotros, porque vamos a morir. Mejor levanta a alguien que oiga tu voz, y ese alguien que oiga tu voz que nos diga luego a nosotros cuál es tu voluntad. Pero yo no quiero oír tu voz directamente. Es lo mismo aquí. La rebeldía del propio hombre. ¿Qué hace entonces Dios? Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esto parece ser lo mismo que cuando Dios visitó a Abraham y que iban 3 varones a visitar a Abraham. Dios descendió también y fue a ver la torre y vio cuál era el propósito y entendió cuál era la mentalidad de estos hombres. ¿Y qué dijo Dios? Vio que edificaban la torre y la ciudad, cosa que Dios le dijo: no tenían que haber hecho eso. Y le desagradó entonces, ¿verdad? Verso 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, no había todavía tribus, naciones, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El potencial del hombre pecador es terrible y poderoso. Cuando los hombres deciden hacer algo y se empeñan en hacerlo con su fuerza y con todo lo que tienen de capacidad de inteligencia, lo pueden lograr. Y Dios vio, dice: estos van a concluir la obra, nada les va a estorbar, porque todos tienen la misma fuerza y son muchos, están ahí. Entonces Dios dice en el verso 7, ahora pues, descendamos. ¿Descendamos quiénes? Es otra sutil referencia a la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Descendamos, ¿y qué dice la Escritura? Y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nada los hará desistir. ¿Qué hace entonces Dios? Confunde la lengua. La división de las lenguas es un tema fascinante, como lo comentaba al comienzo, y vemos cómo una vez, vamos a ver la tercera imagen de la diapositiva, una vez que ellos estaban edificando, pero su lenguaje, no solamente las palabras, el lenguaje cambió, entonces ahora perdieron la capacidad de poder seguir edificando la torre porque ya no podían entender. Esta palabra yo sé que significa teléfono, porque es un vocablo que aquí en México conocemos y prácticamente en todo el mundo. Pero si las palabras ya no eran las mismas, quizá para otras personas, imagínense que esto significara fresa y no teléfono. Es más, ¿por qué teléfono, verdad? Hoy tenemos las raíces de la palabra, pero ¿de dónde viene la articulación de las palabras? ¿Por qué fresa? ¿Por qué maíz? ¿Por qué mango o melón? ¿O por qué chícharo? ¿O por qué
rábano. ¿Por qué? ¿De dónde surgió el origen de esas palabras? Alguien tuvo que haber dado un origen a cada vocablo. ¿Qué hizo Dios? ¿Confundió? Realmente no confundió, les dio diferente lenguaje a cada uno. Pero al querer hacer el propósito como una sola persona, ya hubo confusión, ya no entendemos qué hacer. Pues ¿cómo le hago? ¿Cómo sigo construyendo aquí? Pásame la herramienta, ¿cómo le pido? Es como si viajas tú a un pueblo, ¿verdad? Aquí hay algunos hermanos que hablan un idioma, un dialecto que se llama triqui, es una lengua muy complicada. Y yo escucho a los hermanos que hablan el lenguaje, he ido a predicar a personas y el hermano me traduce. Y yo hablo una parte, hablo 3, 4 líneas, él me traduce. Y cuando él traduce, yo no entiendo ni jota, no tengo ni idea qué está diciendo. Sé que está diciendo lo que yo dije. O bueno, eso quiero esperar que está diciendo, y que no está predicando otra cosa el hermano. Pero por lo menos sé que está predicando lo mismo. Pero si yo lo escuchara él hablar, yo me quedaría con un signo de interrogación en la cara, en la cabeza, y no podría comunicarme con él. Tendría que hacer con señas, con formas, con gestos. ¿Por qué? Porque es un lenguaje además gutural, que usa acentos de la garganta para dar simbolismo a cada palabra, y es extremadamente complicado. ¿Qué ocurrió? Se acabó la labor. ¿Qué provocó eso? Empezó a haber entonces familias que se juntaron por idiomas. Las personas, al quererse comunicar y no poder, tuvieron que haber encontrado a otros con los que sí se entendían. ¿Y qué empezaron a hacer naturalmente? A juntarse. Oye, pues tú y yo nos entendemos, pues vámonos, pero ¿qué hacemos aquí juntos? No, pues ¿para qué? Aquí vamos a pelear por las tierras, por el agua, por el campo, vámonos. Y automáticamente tuvieron que extenderse por toda la tierra. Y así surgieron las familias, así surgió la vida de la agricultura, el aprovechamiento de recursos naturales, así también comenzó el desarrollo de la cultura. ¿Sabía usted que no conocemos cuál es la cultura original? La primera, no la conocemos. Pero una vez que los hombres fueron esparcidos, empezaron a inventar cómo poder registrar su historia, y de ahí surgió la escritura. Si antes todos hablaban igual, ¿para qué querían comunicar cualquier cosa? Simplemente lo pasaban verbalmente. Pero ahora que ya estaban divididos, empezó a crearse la escritura, empezó a haber diferentes caracteres biológicos y físicos influenciados por el entorno. Unos fueron al norte, donde había más frío, otros irían al sur, donde haría más calor, o al centro, donde había calor, y esto empezó a formar diferentes rasgos, y empezó a haber una pequeña población en cada lugar con características genéticas muy únicas de ese lugar. Entonces Babel no solamente es el origen de los lenguajes, realmente es el origen de las culturas también, y el origen de los nombres de las familias de toda la tierra, a raíz de una confusión. Los esparció Dios, y esta ciudad, cuyo nombre es Babel, significa entonces confusión. ¿Por qué? Porque perdieron la capacidad de poderse comunicar. Ahora, ¿qué pasa cuando los hombres buscan a Dios y quieren encontrar la religión perfecta? La iglesia perfecta, lo cual no existe, por cierto, porque los hombres somos imperfectos. Aun cuando venimos a Cristo, los hombres todavía estamos siendo formados por Dios, seguimos siendo moldeados. Dios sigue esculpiendo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser. La obra no está acabada, continúa. Y en esa labor de que Dios está esculpiendo, la Biblia le llama también que está labrando el oro o la plata, ocurre un aprendizaje. Y esa religión perfecta que los de Babel buscaban, donde no estaba Dios, por cierto, tenía la idea de poder crearse su propio medio de alcanzar o ser como Dios, pero sin Dios. ¿Sabía usted que la religión mormona proclama la idea de que tú eres un Dios con D minúscula? Nada más que no lo sabes. Ellos te van a ayudar a descubrirlo. Y que así como Dios formó el planeta Tierra, tú un día vas a formar también pequeños planetas que tú vas a colonizar, con muchas mujeres con las cuales vas a procrear hijos, y vas a llenar otros planetas. No es un cuento de ciencia ficción, es lo que la religión mormona cree, pero que la gente no sabe.
Y lo sabe ya hasta que tiene años ahí adentro y ve a la gente muy arregladita, con sus corbatitas, con sus mochilitas, ¿verdad? Y que van tocando de puerta en puerta. Se ven muy, ¿cómo poderle llamar? Muy buenos jóvenes que van por ahí y van tocando y predicándole a la gente. Es más, me ha molestado que luego estoy escuchando predicaciones por videos, estoy estudiando estudios y me sale publicaciones de la iglesia mormona. Ven, te ayudamos a buscar una iglesia. Ven, te ayudamos a conocer a Jehová, te dicen, te ayudamos a conocer a Dios. Y es publicidad que paga la iglesia mormona, que es una iglesia que es inmensamente rica. Son prácticamente dueños del estado de Utah en Estados Unidos. Toda la ciudad de Salt Lake City, que es una ciudad muy próspera, son dueños los mormones de ella. Por eso tienen templos en todos los lugares, aún en los lugares pobres. Pero si tú supieras lo que ellos creen y enseñan, casi te reirías y dirías, no es posible, me están engañando. ¿Cómo que yo voy a ser Dios y voy a poblar los planetas? Bueno, investiga, lee, busca. La religión mormona viene de todo esto. Los testigos de Jehová, igual. Todas las sectas tienen la idea de que tú no necesitas a Dios para ser feliz. Tú puedes ser feliz. Si sigues ciertas reglas, por eso puedes practicar yoga, te dicen, ¿verdad? Otra religión también. El yoga es una religión realmente, la gente no lo sabe, pero las prácticas del yoga tienen que ver con una religión de origen asiático que busca precisamente conectar tu ser a través de la meditación, a través de la locución de ciertas vocales que te hacen vibrar a la misma frecuencia que ciertas deidades para que te comuniques con ellas, ¿sí? Y las frases como Om, por ejemplo, hacen vibrar tu cabeza, hacen vibrar tu cuerpo y te llevan a las vibraciones de esos seres celestiales, entre comillas, porque son ángeles pero caídos, para poderte comunicar con ellos. Todo eso se aprendía en Babel, todo eso se estudiaba ahí. Nimrod, el cual dice la Escritura, precisamente que era un cazador poderoso delante de Jehová, es una persona que tenía esa facultad o ese cuidado. Las religiones, tal como las conocemos, no son invención de Dios. ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Esto? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y sabes dónde puedes encontrar a Jesucristo? Aquí. Dirá usted, entonces, ¿es malo reunirse a adorar a Dios? No. Lo malo no es reunirse a adorar a Dios. Lo malo no es ni siquiera que pueda haber mucha gente adorando a Dios, todo eso es bueno. Lo malo es cuando los hombres deciden adorar a Dios, pero dejar la Escritura de lado o tomarla en parte o no tomarla en cuenta en su búsqueda de Dios. Ahí es donde surgen las religiones. Además, consideremos lo siguiente: el mismo Señor Jesucristo se separó del sistema religioso de su tiempo, porque nunca fue la mentalidad del Señor crear una organización humana en lugar de la religión judía que ya existía. ¿Sabías que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote llamado Zacarías? Y como tal tenía derecho a participar del sacerdocio levítico que todavía estaba en el momento de la vida de Cristo, y que él pudo haber sido un sacerdote al igual que su padre, y tenía derecho a comer de los diezmos que llevaba la gente, y tenía derecho a predicar en las sinagogas. Sin embargo, ¿dónde predicó Juan el Bautista? ¿Sabe usted? En el desierto. ¿Por qué no predicó en las sinagogas? Porque aún la religión judía en ese tiempo ya estaba completamente desviada de los preceptos de Dios. Ya habían introducido leyes humanas como si fueran mandamientos de Dios. Ya habían cambiado algunos, que todavía quedaban algunos aspectos de la ley, pero ya estaban mezclados. Ya estaba sucio, ¿verdad? Ya estaba contaminado, ya estaba adulterado ese sistema religioso, y Jesús no vino a restaurar la religión judía, como lamentablemente muchos que no conocen la Escritura hoy día quieren hacer. Y tenemos hoy movimientos de raíces hebreas o de judíos mesiánicos que buscan reinstaurar la religión judía como si esa fuera la religión correcta. Dios no creó ninguna religión. ¿Qué religión creó Dios cuando Él sacó al pueblo de Egipto? Ninguna. Pero Dios no creó un tabernáculo, sí, para que adoraran a Dios. Y hubo sacerdotes levíticos cuya función e imagen era predicar o dar una sombra de Jesucristo cuando Él viniese.
Y cuando Jesús dijo, aún Jesús tuvo una plática un día con una mujer samaritana. Le dijo: Señor, pero ¿por qué me hablas tú siendo judío y yo soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se hablaban, y además era mal visto que un hombre le hablara a una mujer en público. Pero Jesús le dijo: mira, mujer, le dijo, además ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén y nosotros en Samaria. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Viene la hora que ni en Jerusalén ni en Samaria se va a adorar a Dios, porque los que adoren al Padre le adoran en espíritu y en verdad. No es en lugares. ¿Y cuánta gente hoy en día busca ir a Jerusalén todavía? Todavía están soñando que Jesús va a regresar a restaurar una iglesia que Dios no creó. Dios no creó las religiones que hay, Dios no las creó. Babel es el origen de las religiones. ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Una relación personal con Él. Sí, podemos unirnos, podemos juntarnos. Se puede enseñar la palabra como lo está haciendo un servidor en este día, pero que tengas tú tu propia relación con Dios en tu casa, en tu vida. De lunes a domingo, tú tengas tu relación, tú leas la Biblia, tú adores a Dios, tú conozcas a Jesucristo, tú lo sirvas. Y no puede ser solamente el día domingo, el día que voy a buscar a Dios. Debe ser todos los días. Y el día domingo nos juntamos solamente para adorar a Dios. Los hombres propusieron su forma. Yo hago una ciudad, edifico mi torre, me hago mi nombre, no necesito a Dios. Y curiosamente, después del capítulo 11, inmediatamente después Dios muestra cuál es su plan. Vamos a ver Génesis 12. Acabando Dios de confundir a los hombres, que además persistieron, sí se esparcieron, pero siguieron con la misma mentalidad. Yo busco a Dios a mi manera. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuál es el llamado de Dios? Es un llamado personal. Es un llamado personal a buscar a Dios. Este pacto no está basado en la idea de que Dios tiene necesidades. Porque otra idea que se tiene es que la Torre de Babel fue creada como un monumento para adorar a Dios. Es otra postura. Y entonces la idea es: yo le edifico a Dios para que Dios ahora me deba a mí. Yo le sacrifico a Dios para que Él ahora esté en deuda conmigo. Entonces, de alguna forma, yo te doy, Dios, y tú me das a mí porque también yo te di primero. Esa es la mentalidad del hombre, ¿verdad? Por eso a la gente le es difícil comprender la salvación por gracia, porque no puede creer que Dios les dé algo a cambio, sin nada, o que haya dado su vida. ¿Pero por qué? Yo no le he dado nada. ¿Cómo que Dios va a dar su vida por mí? Pues sí, Dios ya lo hizo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Verso 2, y fíjese lo que Dios iba a hacer: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Que era lo que querían en Babel, ¿verdad? Querían hacerse un nombre. ¿Sí? Dios no está ajeno a que queramos un legado, pero debe ser ligado a Dios. Yo voy a engrandecer tu nombre y serás bendición. ¿Y qué pasa cuando los hombres engrandecen su propio nombre? Pues ve a los ricos de la tierra. ¿Son los ricos de la tierra una bendición para la tierra? Pues no, son como las termitas, se comen todo, acaban con todo, y si pueden, esclavizarían a todos y harían que todos trabajaran para ellos, para hacer su propio nombre, ¿verdad? Para hacer su propia identidad. Ahí está este hombre Donald Trump, que fue presidente y probablemente sea el próximo presidente otra vez de Estados Unidos. Edificó una torre gigantesca allí en Nueva York. ¿Sabe cómo se llama la torre? Torre Trump. Y ahí está su nombre enfrente. Es el anhelo del hombre. Quiero yo que la gente prácticamente me adore a mí. Dios iba a hacerle un nombre a Abraham, pero un nombre que iba a ser de bendición. ¿Y cuál era la cualidad de Abraham? Un amigo de Dios, un hombre humilde, un hombre que iba a someterse a Dios, de la cual iba a venir el Mesías también. Abraham, que también creía en los dioses del mundo antiguo, porque de ahí fue sacado, con una diferencia increíble. Esta oferta no tenía que ver con que tú me des, Abraham, es porque yo te quise llamar a ti.
es porque yo te escogí. Y este es un contraste muy fuerte. De Génesis 1, desde Génesis 1 hasta Génesis 11, es el mundo como Dios, como el hombre lo quiere hacer, y viene un desastre, viene el diluvio. Y de Génesis 12 a Génesis 50, que acaba el libro de Génesis, es la forma en cómo Dios crea y forma al hombre y le da una identidad. A través de un llamado, a través de hacerlo un pueblo, a través de hacerlo realmente un medio para tener relación con Él. ¿Cuál es entonces la ofensa de los creadores de la Torre de Babel? Es la motivación que ellos tenían, beneficiarse y construir una reputación lejos de Dios, lo cual además no va a resultar. ¿Qué ocurre cuando los hombres dejan a Dios de lado en sus vidas? Pierden la brújula moral de lo que es bueno y lo que es malo. Realmente nada es bueno y nada es malo, todo depende de quién lo haga. Si el rico es el que comete un delito y tiene para pagar, se puede escapar a la acción de la justicia. Pero si un pobre comete el mismo delito, va a la cárcel, porque él no puede pagar para sobornar a los jueces para que lo dejen libre. Eso es muy cierto en México. Entonces, ¿realmente qué fue bueno y qué fue malo? Depende de quién lo haga. Si lo hace el que tiene poder, no es malo. Pero si lo hace el que no tiene poder ni dinero, entonces sí es malo. Denle todo el peso de la ley. Y hay personas que han pasado años en la cárcel por robar para comer. Y hay gente que hoy roba impuestos y ganan millones a través del trabajo mal pagado a miles de personas y son todavía alabados en la sociedad. Los dos están robando igualmente, pero unos tienen poder y otros no. El que tiene poder lo ven como un hombre altruista y el que no tiene poder lo ven como un miserable ladrón, muerto de hambre. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando el hombre forma su vida sin Dios, nunca va a entender qué es bueno y qué es malo, y va a acabar destruyéndose a sí mismo. Por eso el ser humano necesita siempre un absoluto, alguien que le diga lo que es bueno y lo que es malo de manera tajante. ¿Sí? Muy importante. Por último, quiero concluir leyendo un texto donde se nos va a mostrar precisamente que solamente cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos va a llevar a ese final que anhelamos, de paz. Isaías 66, verso 22. Son dos textos, de hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, antes de este texto, hermana, por favor, Apocalipsis 18, me faltó este. ¿Cuál es el llamado entonces para aquellos que comprendemos el significado de lo que es Babel? Y esta es la parte profética. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. ¿Y sabes a qué se refiere? Tú lo puedes leer en casa, no tenemos aquí tiempo de estudiarlo, pero está hablando de Babilonia. Dice que se oyó una voz del cielo que decía: ha caído la gran Babilonia. Pero Babilonia ya no existía cuando Juan vio esta visión. Y cuando Juan tiene esta visión, Babilonia ya no existía. Me refiero a la ciudad de Babilonia, al imperio babilónico. ¿Sabes a qué se refiere? A la Babel espiritual. Esa Babilonia que es fuente de toda maldad, fuente de toda, ¿cómo le podríamos llamar? El origen de las religiones realmente. ¿Qué le dice Dios a su pueblo? Salid de ella, sal de ella, para que no participes de sus pecados, o sea, para que no participes de su forma de pensar, que te va a llevar al pecado, porque te va a llevar a una vida donde Dios no es parte de tus decisiones, donde tú eliges lo que tú eliges. ¿Por qué? Porque puedes, porque quieres y porque te debes a ti mismo. Vas a acabar pecando. Y también, por ende, vas a participar entonces de sus plagas. Sal de en medio de ella. Si escuchas la voz de Dios, serás bienaventurado. Si no escuchas la voz de Dios, vas a recibir las plagas que vengan. Por estar en medio, no, porque vas a acabar viviendo como ellos viven, porque vas a acabar imitando lo que ellos imitan, porque vas a acabar haciendo lo que ellos hacen tarde o temprano. ¿Qué es Babel? Cualquier sistema religioso o pagano, no tiene que ser, puede ser también pagano, que te enseña a buscar lo espiritual o lo divino sin Dios. Te enseña a acercarte a lo divino, pero sin la palabra de Dios. Ahora Isaías 66, verso 22. Dice la Escritura: porque como los cielos nuevos
y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Qué soy del gran Nabucodonosor? Pues realmente a Nabucodonosor lo conocemos más porque está su nombre en la Biblia que por su papel en la historia. Realmente Asiro, rey de Persia, no es un personaje muy prominente, pero lo conocemos porque está su nombre en la Escritura. El anhelo de todo hombre es no morirse como el perrito, como el gatito, sino dejar un legado. ¿Qué te dice Dios? Tu descendencia y tu nombre van a permanecer cuando vivas tu vida confiando en mí. Cuando hagas en tu vida, así como Abraham, cuando salgas de Babilonia, cuando hagas lo que yo te pido, cuando camines bajo mis criterios, tu nombre va a permanecer para siempre. Pero si es de otra forma, como dice la Biblia, la memoria del impío será borrada, dice. La Biblia dice más feo. La Biblia dice, la memoria del impío será maldita. ¿Quién se quiere recordar hoy de las personas que hicieron daño a la humanidad? Hasta decir su nombre lastima los oídos. No, ni me menciones a esos hombres. Pero hay personas cuyo nombre es una bendición. Son personas que bendijeron, que sirvieron, que fueron útiles, que sirvieron a su generación. Y así como los cielos nuevos y la nueva tierra que Él hace permanecen, así permanece todo aquel que en Él confía, y su nombre también va a permanecer para siempre. La Torre de Babel no es una parábola, fue una realidad, pero sigue representando actualmente todos aquellos movimientos religiosos que buscan funcionar dejando la Escritura de lado, o que de pleno no usan ni siquiera la Biblia, o todas aquellas religiones humanistas, ¿verdad? Yo me acuerdo, donde trabajaba era una radiodifusora, y había un programa que se llamaba Autoliberación. ¿Sabe quién lo oía? Pues toda la gente que estaba llena de problemas, pero no quería, es más, hasta su religión les había fallado, y querían buscar la forma de cómo liberarse ellos mismos. Y era una sopa de psicología, con un poquito de teología, con mucho paganismo y con una gran parte de metafísica. Agarrabas toda esa sopa, la revolvías, hacías un batido y salía el programa de autoliberación. La propia mujer que guiaba ese programa estaba divorciada, era católica, yo la conocía, porque era hermana de mis jefes, y vivía una vida, estaba muy amargada. Pero tenía su programa de autoliberación, y le enseñaba a la gente a autoliberarse. Cualquiera con la conocida le diría, médico, pues cúrate a ti mismo, pues libérate tú misma de las redes de la amargura que vives. Pero no, eso es lo que el hombre encuentra cuando acude al hombre. Más cadenas en lugar de libertad. Pero cuando el hombre viene a Cristo, realmente puede ser libre. Realmente Dios le puede perdonar y le puede dar un nombre nuevo, una vida distinta y diferente, y por lo tanto Babel representa todo aquel esfuerzo humano para ser o para llegar a Dios sin la palabra de Dios. Vamos a concluir en Génesis 11, versículo 9, verso 8, Génesis 11, 8. ¿Qué pasó entonces? Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, lo que Dios les había dicho que hicieran, y dejaron de edificar la ciudad. Verso 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Parece que el nombre se les dio después, porque ahí se confundieron todos y no pudieron más continuar poniéndose de acuerdo. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció. Fíjese que repite 2 veces, los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué ha vuelto a hacer el hombre? A juntarse otra vez en ciudades, ¿verdad? Cosa que Dios no mandó. Pero bueno, el hombre vive en permanente rebeldía delante de Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Yo quisiera que pudiéramos meditar en esta hora a cómo Dios hace las cosas. Él quiere darte un nombre, pero un nombre que esté ligado a Él, porque es lo que tú necesitas, es lo que el ser humano anhela y requiere. Menos que esto no va a funcionar. Algo distinto a esto no es lo que el hombre necesita. Cada esfuerzo que el ser humano hace por liberarse a sí mismo
resulta en un fracaso monumental. Si has conocido a Dios, no te alejes de Él. Si no has conocido a Jesucristo, búscalo con todo tu corazón. Si te has alejado de Él, no te permitas más tiempo estar alejado, porque entre más tiempo pase, más decisiones incorrectas se tomarán, más consecuencias vendrán y más dolor se añadirá a tu propia vida. El Señor Jesús, como Abraham, te dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Él te va a hacer y te va a dar un nombre nuevo, un nombre que está ligado al nombre que Dios te da. El Señor desea que podamos caminar con Él. Él nos llama de manera personal. Y Él quiere que nuestras vidas puedan ser un instrumento en su mano. ¿Has oído la voz de Dios que te llama a seguirlo? ¿Has oído la voz de Dios que te dice: ven en pos de mí? No permitas que las decisiones que has tomado te hagan alejarte de mí. Vuelve. Él dio su vida por ti en la cruz aún. ¿Para qué? Para llevarte a un destino diferente. ¿A quién iremos si solamente en Él hay palabras de vida eterna? Todos anhelamos una vida caminando con paz, pero la paz no puede ser traída si dejamos a Dios fuera de nuestra propia vida. Invítalo a entrar en tu corazón. Permite que Él pueda ser el Señor de tu vida. Los moradores de Babel creyeron que podrían erigir en contra de Dios sus propósitos. Dios les dio una pequeña muestra de que Él es el dueño de todas las cosas, de que no hay palabra que prevalezca en su contra. Qué importante es esa idea. Qué importante es ese corazón. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria.
Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, 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 porque en Él se encuentra toda fuente de victoria, porque solo en Él realmente hay una salida y un camino para seguir. Jesús es el camino al cielo, Jesús es el camino al Padre, Jesús es el camino al cielo, Jesús es el camino al Padre. Por la puerta angosta tengo que pasar, si con Jesús quiero estar. La otra puerta parece mejor, pero acaba lejos, muy, muy lejos de Jesús. Jesús es el camino al cielo, Jesús es el camino al Padre, Jesús es el camino al cielo, Jesús es el camino al Padre. Por la puerta angosta me tengo que esforzar, si con Jesús quiero estar. La otra puerta parece mejor, pero acaba lejos, muy, muy lejos de Jesús. Por la puerta angosta tengo que pasar, si con Jesús quiero estar. La otra puerta parece mejor, pero acaba lejos, muy, muy lejos de Jesús. Solamente a su nombre se debe la gloria, y Él te llama a ti para que puedas tener un nombre, pero un nombre ligado a Él. Vamos a estar de pie para cantar este último canto, que se llama Oh ven Señor Jesús. Podemos hacerlo como una petición. Oh ven a nuestras vidas, Señor, porque solo a tu nombre se debe la gloria. Oh ven Señor Jesús, Señor Jesús. Oh ven Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar.
los hombres, Señor, sino a tu nombre da gloria. Es Él el que debe ser exaltado, Señor. Es tu nombre el que es digno de honra y adoración, mi Dios. Y los hombres necesitamos de ti, mi Dios. Ciertamente tú no necesitas del hombre, pero el hombre sí te necesita a ti, Señor. Y te damos gracias porque a través de Jesucristo y a través de tu palabra, Señor, te nos has hecho cercano. Nos has llamado y nos has provisto, Señor, de las herramientas necesarias para caminar contigo, Jesús. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Aleluya, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos la reunión de esta tarde, ya en este momento. Lo esperamos la próxima semana con el favor de Dios a las 11 de la mañana en este mismo lugar.